Llegó con la idea un día, nosotras no habíamos nacido, llegó a la casa y le dijo a mi mamá, mis hijos van a estudiar, ¿me voy con usted o solo? Nosotros a los 6 años, con un puesto en la cabeza, caminando por las calles de Quibdó buscando una escuela, porque la escuela se cayó. De una pequeña escuela de madera en el Chocó al Premio Nacional al Gran Maestro. Una historia de enseñanza, refugio y esperanza. Los niños me enseñaron cómo cuidarse de las balas. Entonces yo me acuerdo que empezó a sonar balas. Y los niños, de manera muy como coordinada, cogen sus bolsos, se lo ponen en la cabeza y se meten debajo del puesto. Cuando los maestros y la escuela está dispuesta a hacer una experiencia distinta, los niños se olvidan de lo que pasa afuera. Hola, soy Angélica, ella es Nancy Palacios y esto es Visionarios. Las luces del auditorio se encienden. En el público, más de 150 rectores de colegios de Bogotá escuchan con atención las palabras de una mujer menudita en el escenario que les habla con firmeza. El que más debiera saber del currículo de pedagogía en un colegio tiene que ser el rector y el coordinador. Dice que le teme a los reflectores, pero casi pareciera que lleva haciendo esto toda su vida. Sus orígenes, sin embargo, comienzan muy lejos de los salones de una de las mejores universidades de América Latina. ¡Bracho! Esos son mis amigos de infancia, qué pena. La Patricia, ¿qué más de bueno? ¿Sí vieron que aquí nadie me dice Nancy? Mella, ¿me dice que todos me dicen la Mella? Nancy nació en San Vicente, un barrio popular de Quibdó en donde pasaba sus días de infancia en pantaloneta y chanclas. Con su hermana gemela fueron las primeras de la familia en muchas cosas. Nacidas en hospital, criadas con tetero, enviadas al preescolar, eran vistas como las privilegiadas. Pero su historia no empezó en Quibdó, sino en el río Quito. Su madre era ama de casa y minera artesanal. Su padre, un malario que recorría el Chocó repartiendo medicinas, tenía claro algo. Sus hijos tenían que estudiar. Mi papá fue un hombre visionario. Estoy aquí por él. Mi papá quiso que sus hijos no fueran analfabetas en esa oportunidad. Mi papá llegó hasta séptimo. Mi mamá nunca fue a la escuela, no tuvo la oportunidad. Era una mujer analfabeta, pero mi papá tuvo la oportunidad de estudiar hasta séptimo. Me cuenta que mi papá era un ser brillante, era muy inteligente. Pero en la época de la violencia, cuando estalla la violencia, mi papá estaba en séptimo y lo que se acostumbró en ese momento y se vio más conveniente fue que la familia se recogiera para que murieran juntitos. Llegó con la idea un día, nosotras no habíamos nacido, llegó a la casa y le dijo a mi mamá, mis hijos van a estudiar, ¿me voy con usted o solo? Pero me voy aquí porque mis hijos no van a ser analfabetas. David Palacios, padre de Nancy, subió a su esposa María Antonia Mena y a sus hijos en una canoa. Tras cruzar el río Quito, llegaron a San Vicente, en donde empezarían una nueva vida. Así comenzó el camino que sacó a Nancy del río y la llevó a la escuela. ¿Qué ha habido? Esta fue mi escuela de primaria. Es muy distinto a lo que era mi escuela. Yo me acuerdo mucho que aquí alcanzamos a hacer preescolar y los primeros días de primero de primaria. En esa época se inundaba. Un día cualquiera llegamos a la escuela y se cayó la escuela. Y yo me acuerdo mucho, uno de los recuerdos que tengo muy potente en mi cabeza es nosotros a los 6 años, con un puesto en la cabeza, caminando por las calles de Quibdó buscando una escuela, porque la escuela se cayó. Y llegamos a un colegio que se había caído, pero que estaba menos caído que la escuela nuestra, y que habían llevado donde era el hospital viejo, y en ese colegio que unos abandonaron porque estaba mal, llegamos nosotros. De arrimadas, como ella misma dice, terminaron con su hermana la primaria en varias escuelas, hasta que Nancy ingresó al bachillerato en un colegio femenino en Quibdó. Fue allí, en una clase, donde encontró una motivación inesperada. Buenas. ¿Cómo está? Qué emoción volver.
da mucha nostalgia ver el colegio de nuevo. Yo nunca había vuelto a entrar. Mi capacidad de trabajar se la debo a este colegio. Las mujeres más valientes de ese departamento somos educadas aquí. Por ejemplo, ese monumento no estaba, este tampoco, y estos cosas no existían. Gracias por traerme de nuevo aquí. Y cuando yo estaba en quinto de primaria, hicimos unas exposiciones y a mí me tocó hablar de la acción comunal. Y yo hice la presentación y me hicieron un aplauso. Pues me gustó mucho esa exposición, me calificaron muy bien y me sentí maestra. Y ahí dije, yo quiero ser profesora. ¡Ay, qué pinche pela! Salí de clase y me preguntó usted, señor, ¿cómo me fue? Yo le dije, ay. Y usted me contestó, señor, la próxima clase voy a ser mejor que esta. O sea, me retó. Y eso era lo que yo quería. Yo me llené de orgullo cuando me dijo que estaba en Bogotá, que se veía esto, que demás, y yo, Nancy es capaz. Nancy se graduó con honores y con 17 años viajó a Cali para estudiar en la Universidad del Valle. Al terminar la carrera, una llamada de una amiga la llevó a Siloé, a dar clases en una escuela en un barrio popular de Cali en la que ninguna maestra se quedaba. Allí viviría una de las experiencias más duras y al mismo tiempo más enriquecedoras de su vida. Fue muy impresionante porque los niños me enseñaron cómo cuidarse de las balas. Entonces yo me acuerdo que empezó a sonar balas. Y yo gritaba como una loca. Y los niños, de manera muy como coordinada, cogen sus bolsos, se los ponen en la cabeza y se meten debajo del puesto. Y me decían, señora, no se vaya a hacer matar, métase debajo del puesto. ¡Qué loca! Métase debajo del puesto. Señora, se va a hacer matar. Y me enseñó mucho como la dificultad que los niños vivían en seguridad, pero cómo habían aprendido con mis compañeras maestras a cuidar su vida. Eso me enseñó un montón. Uno de los niños del salón había que llamar al padre de familia por una dificultad de convivencia y me dice, eso va a estar muy difícil porque a mi mamá está presa. A ella la cogieron con el mozo vendiendo droga y está presa, así que ya por acá no puede venir. Y cuando un niño de 6 años, de primero, me habla a mí de todas esas cosas, yo digo, pero estas dificultades vitales que este niño está viviendo, una cantidad de comprensiones que hace de lo que es su vida, lo que es su socialización, de lo que es su familia, su mamá, por qué no puede venir. Lo que me hicieron pensar, más allá, digamos, de la experiencia que había detrás y de la realidad que había detrás, era la importancia que la escuela fuera un lugar de protección para esos niños. Cuando los maestros y la escuela está dispuesta a hacer una experiencia distinta, los niños se olvidan de lo que pasa afuera. Un concurso del ministerio la llevó a uno de los lugares más importantes de su vida, An Sermanuevo, Valle del Cauca. Allí, en 2003, comenzó a forjarse como profesora de pueblo, como ella misma lo dice, aprendiendo a enseñar desde lo que el territorio y la comunidad le exigían. Y llegamos a An Sermanuevo y nunca pensé que iba a querer tanto un pueblo, más allá del Chocó. Fue muy importante en An Sermanuevo porque aprendí a trabajar y aprendí a ser una profesora pueblerina. Y ser una profesora pueblerina fue fantástico porque ahí no solamente tuve el reto de ser una maestra sin recursos, sino aprender a leer, por ejemplo, fórmulas de médicos, porque me llegaban los padres, profesora, léame esta fórmula. Ellos no partían del principio de que yo podía saberlo o no. Daban por hecho que yo lo tenía que saber. Entonces aprendí muy rápidamente a leer fórmulas de médico con mucha destreza. Era una sociedad muy permeada por la cultura del narcotráfico, donde los niños tenían poca fe en la universidad. La universidad para ellos era una cosa de los niños de Cartago hacia allá, como de niños extraterrestres de otro mundo. Entonces, la idea ahí era que
teníamos con los compañeros de ciencias sociales de la época. Queremos hacer que cuando se aprende ciencias sociales se abra el mundo, se abran otras oportunidades, se abran otras visiones y la universidad empieza a ser un querer para estos niños y dejen de pensar que uno solamente puede ser prepago o, como se dice, ir a una escuela de sicarios o ser uno de los segundos de los carteles. En el norte del valle esa idea estaba muy permeada y los niños decían mucho que ellos anhelaban tener una vida corta pero bien vivida, y bien vivida era carros lujosos, mujeres, viajes. Quisimos hacer muy buenas clases, muy buenas experiencias pedagógicas enseñando geografía e historia y unas cosas que los llevaron a la reflexión desde el arte y desde, sobre todo, la reflexión de qué me hace orgulloso y de qué me hace digno. Les da la bienvenida a la 17ª ceremonia del Premio Compartir. El gran maestro o maestra es Nancy Palacios Mena. Yo leí que el Premio Compartir a uno le daba una hoja, como una carta donde decían que lo que uno hacía era bueno o malo. Entonces yo llegué al premio básicamente por una hoja y me inscribí con esperanza 0, pero fue 0. Me inscribo y me dicen que quedé nominada y que me iban a ir a hacer una entrevista y yo ahí cuando me traen la hoja, ahí me empezó a ver a mi hoja. Le doy gracias a mis hermanos que se hicieron cargo de mi educación cuando mis padres se fueron muy pronto. Fue un orgullo para la familia y para todo el departamento, porque ella ama mucho la educación. Entonces ella quiere que todo el mundo se supere en la educación. Ella sufre mucho cuando los pelados no quieren estudiar. Nancy casi nunca habla de títulos ni reconocimientos. Aún así, ha dedicado muchas horas de su vida a investigar cómo formar mejores maestros y cómo, desde ahí, hacer que la educación en Colombia avance. El eco de su trabajo en ese pequeño pueblo llegó hasta Bogotá. En 2016 la invitaron a una charla justo cuando la Universidad de los Andes inauguraba su Facultad de Educación. Desde entonces se quedó. Hoy enseña allí formando a los futuros maestros de Colombia. Y una cosa que para mí es innegociable y es, yo creo que lo que ha guiado mucho, lo que hago con mis estudiantes en la facultad, es que tengan claro lo que es ser maestro en Colombia. La visión política, ética y social de un maestro. En este país hay muchos lugares donde lo único que hay del Estado es una escuela y un maestro. Y ese maestro, esa maestra que llega ahí, tiene que tener eso claro. Yo represento aquí la institucionalidad, pero sobre todo yo soy la vía para que estas familias y estos niños puedan tener esperanza y puedan tener sueños. Nancy es una trabajadora incansable que se siente comprometida con todos y con cada uno de nuestros estudiantes y futuros maestros. No solo sabe cómo enseñarle a sus estudiantes, sino que ella misma muestra cómo es un docente de alta calidad. Los conoce en profundidad, conoce las fortalezas de cada uno, las debilidades, lo que han tenido que superar. Nancy tiene mucho carácter. A veces es tan exigente con ella misma que se nota el rigor y eso lo traslada también a los estudiantes. Ella tiene expectativas muy altas y ella siempre dice, que me parece muy bonito, a todos los estudiantes: ustedes tienen que ser distintos, maestros y maestras distintas, este país los necesita. La profe Nancy para mí, para mi vida, fue un regalo del universo de la educación porque me ayudó a encontrar un acto profundamente humano y esperanzador. Creo que porque entiende que nuestras vidas van mucho más allá de nosotros como individuos, tiene como certeza en que el aula es un espacio de encuentro con seres humanos y entonces es visionaria pensando en que esa vida de esos otros seres humanos seguirá trascendiendo en otros espacios. Una persona súper preparada para la labor en la que está, supremamente apasionada por la educación, pues realmente nos da la oportunidad de conocer qué está pasando a nivel de Colombia, en las diferentes partes, en las diferentes regiones, como hacia qué tenemos que trabajar más desde nuestras posiciones como estudiantes.
El río para mí significa todo porque mi familia tiene el ombligo de todos nosotros en un sitio muy cercano entre una playa y el río. Y donde uno tiene el ombligo, tiene el vínculo más importante de la vida. Y entonces uno siempre quiere volver ahí. Pienso que el trabajo que ha hecho Nancy por la educación del país es una manera de devolverle a la vida y a su padre lo que a él le fue negado en su momento. La oportunidad de estudiar, de soñar y de aspirar a más, incluso en las circunstancias más adversas. La gran preocupación de Nancy ha sido siempre la misma, que en las escuelas colombianas haya aprendizajes verdaderos y que los maestros estén preparados para hacerlo posible. Esa idea atraviesa cada artículo que ha escrito y cada libro que guarda en su oficina. Pero lo que más habla de ella no son los títulos, sino las cartas de sus estudiantes y futuros maestros que encontraron en su ejemplo un camino para enseñar en Colombia. Me levanto todos los días pensando en que tengo que aportar una generación de maestros que no trabajan solo por un sueldo, unos maestros que trabajan por el anhelo de ayudar a cumplir y a materializar los sueños de sus niños, de las familias y de las comunidades educativas. Esos son los maestros que le quiero dejar a este país y por eso voy a trabajar hasta el último suspiro.